distintas, mucho, muy distintas. Vamos, no tengo tan buena memoria como para señalar todas las distinciones, pero si me las prestas se las señalo. Pero de entrada, en un caso se está hablando de ser humano y no se está hablando de derecho ni de personalidad. En el otro caso se está hablando de derechos, se está hablando de titularidad. A ver. No, a ver, sí. Digo, ahora sí que aquí algo de pronto, no, así, tengan paciencia. No, ambas sí están hablando de derecho, a ver. Ambas están hablando de derecho. Nada más que una está hablando del derecho a la protección jurídica de su vida. Otro está hablando del derecho a la vida. Entonces, la formulación de la protección del derecho a la protección jurídica de su vida es mucho más afín al planteamiento hecho por el ministro Valls en la resolución de 2008, en el cual sostiene el ministro Valls que no hay un derecho a la vida, sino que una vez que hay vida, hay un deber de protegerla, hay un derecho a su protección. Ahora, en ambos casos, bueno, aquí también, en un caso hablamos de concepción. En el que hablamos de concepción tendría que ser interpretado hoy en día conforme a la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Pacto de San José como implantación del embrión en el endometrio. En el caso en el que se habla de fecundación, estamos hablando de fecundación, no de implantación. Entonces está regulando dos momentos distintos. La implantación no afecta, o sea, si se protege a partir de la implantación, no se afecta ni el IUM, ni la píldora del día después, ni los métodos anticonceptivos. Si se habla de fecundación, sí se afecta. ¿En fecundación sí? En fecundación sí se afecta. Es de la fertilización. Mientras que en concepción, bajo la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y yo lo pondría en el dictamen, si es que esa es la palabra que van a escoger, se tendría que referir explícitamente a la concepción tal como lo interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, la implantación del embrión en el endometrio. Entonces, no entraría ahí no entra ni el IUM, ni la fertilización in vitro, ni la píldora del día después. Ninguna de esas tres. ¿Se protegería ahí el derecho a las mujeres a usar eso? Esos tres mecanismos se quedarían protegidos si se explicita que concepción está siendo utilizada en el sentido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tercero, dice, nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. Me parece en ese sentido muy afortunado la introducción del concepto de arbitrario, porque precisamente para el tema de las causales, las excluyentes de responsabilidad, a ver, como técnica legislativa tiende a ser muy mala idea poner excluyentes de responsabilidad que son accesorias a un tipo penal en la Constitución antes, vamos, como jerárquicamente superiores al tipo penal. Exacto, se vuelve una catástrofe. Vamos, lógicamente la interpretación se vuelve muy complicada. Lo que hicieron ahí, si mal no recuerdo, Sonora y algún otro estado, hay dos estados que introdujeron las causales en la Constitución. Sonora y creo que Chiapas. Chiapas puede ser. O sea, como técnica jurídica para interpretar, me puedo sentar aquí 2 horas y darle interpretaciones distintas y juegos de interpretaciones distintas a las reformas de Sonora en particular. En ambos sentidos, protegiendo más los derechos de las mujeres y protegiendo más la penalización, más bien, o fomentando más la penalización de las mujeres. O sea, en ambos sentidos se vuelve mucho más complejo. Entonces, en ese sentido me parece que no es necesario subir las excluyentes de responsabilidad si se utiliza el concepto de arbitrario en el efecto constitucional. Porque entonces ya hay la culpabilidad, no al dolo, la arbitrariedad, ya bajando al tema penal. La arbitrariedad daría cabida a las distinciones entre dolo y, o sea, a esas y a otras, o sea, a las causales, tanto las excluyentes de responsabilidad genéricas, como puede ser la legítima defensa, el estado de necesidad, como las específicas para aborto, como violación, por ejemplo. O sea, la pregunta ahí sería si es arbitrario privar de la vida a el producto de la concepción resultado de una violación. Entonces el legislador local puede, que aparte esta es la única causal que está en todos los códigos penales, puede decir que es razonable permitirle a una mujer que es víctima de una violación no continuar con un embarazo que es producto de esa violación. O sea, ahí, el arbitrariamente abre el espacio que estaría usted pensando en abrir con subir las excluyentes de responsabilidad a la Constitución, que se vuelven galimatías jurídicas.
Segundo, hablar de ser humano y hablar de individuo es distinto. Y en una se habla de ser humano y en otra se habla de individuo. Yo creo que eventualmente, conforme las preguntas vayan llegando a las cortes, sea internacional o real, las Suprema Corte van a terminar diciendo ser humano, individuo y persona son la misma cosa. La Corte ya dijo que persona y ser humano, persona e individuo son la misma cosa. Nuestra Corte ya dijo que donde dice individuos tienen que meter persona. La Corte Interamericana ya dijo que ser humano y persona son la misma cosa. ¿Me explico? Entonces van a converger. Pero en lo que convergen vía interpretación judicial no es lo mismo hablar de ser humano que hablar de individuo, porque para nosotros individuo ya lo tenemos que tomar como persona y ser humano se puede argumentar que no es personalidad. Eventualmente van a converger, pero hay una diferencia transicional. Hablar de la protección jurídica de la vida, o sea, a ver, por ejemplo, por darlo en términos muy sencillos, en la primera iniciativa, que me parece que es técnicamente mejor, la que dice todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida desde el momento mismo de la concepción, por ello nadie puede ser privado de ella arbitrariamente. Y es mejor porque introduce el concepto de razonabilidad y arbitrariamente, habla de concepción que se acorde con los tratados internacionales y habla de protección jurídica de la vida y no directamente el derecho a la vida que se acorde con el fallo de nuestra Corte. Yo suprimiría la palabra derecho, porque la palabra derecho hace exactamente lo que yo decía. Derecho implica persona y por lo tanto estaría ahí metiendo personalidad. Y entonces si nos metemos en garantías de la personalidad y que implica que hay una persona, se necesita pasaporte, luego nacionalidad, etcétera, etcétera. Entonces si se suprime la palabra derecho, se vuelve mucho menos problemática esta iniciativa. Y mucho menos vulnerable a la impugnación constitucional. Esta segunda iniciativa que habla de derecho, habla de fecundación, etcétera, etcétera, esa es hiper vulnerable a la impugnación constitucional. Porque está hablando de individuo, está hablando del derecho a la vida y por lo tanto está modificando el concepto de persona, que yo he sostenido en distintos casos que es una facultad del constituyente federal y que 7 ministros estuvieron de acuerdo. Vamos, la mayoría de la Corte está de acuerdo que es una facultad del constituyente federal, y además utiliza el concepto de concepción, que hoy en día. ¿De cuándo son estas iniciativas? ¿La primera de cuándo es? La primera es de hace 2008. ¿Y la segunda? Desde esta legislatura, hace 4 meses. Bueno, entiendo, la primera es la que habla de concepción, ¿correcto? Bueno. De la Dirección Nacional. Sí, la Dirección Nacional de la concepción. Obviamente no lo tenían en mente cuando se presentó la iniciativa porque no existía el fallo de la Corte Interamericana, pero hoy en día, a la luz del fallo de la Corte Interamericana, Concepción habla entonces de implantación y deja protegida el periodo que va de la fecundación a la implantación para las mujeres. Y por lo tanto, quita la problemática con la píldora del día después, que es una NOM que están obligadas las autoridades estatales a seguir, porque es una nueva posición mexicana emitida por la Secretaría de Salud, del problema de los DIUs, que es el argumento de la ministra, y el problema de la fertilización in vitro, que ya hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos. Entonces, básicamente, la vulnerabilidad principal de la iniciativa de acción nacional es la palabra derecho, y esa tiene que ver con la facultad federal. La vulnerabilidad de la segunda iniciativa, que es la del Partido Revolucionario Institucional, entra por individuo, entra por protege, entra por derecho a la vida, entra por fecundación y entra para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte. O sea, esa es la que yo quiero que se tomen muy en serio. De verdad, tomes en serio todos los efectos legales de hablar de persona desde la fecundación. Esa es la que irrumpe en el orden jurídico y tergiversa. Eso es lo que entra al fondo. Eso es lo que mete un ruido brutal normativamente hablando. Entonces, de estas dos iniciativas es considerablemente menos problemática la primera, en particular si se suprime la palabra derecho y habla solo de protección de la vida desde la Constitución. Que protección de la vida de la Constitución es perfectamente acorde con los fallos constitucionales de la Suprema Corte, porque esto quiero subrayarlo. La Suprema Corte de Justicia en México no dijo que la vida no se protegía antes del nacimiento. La Suprema Corte dijo que sí se protegía la vida, pero que se protegía como un bien jurídicamente tutelado, un valor constitucional, no un derecho, y por lo tanto cuyo titular es una persona. Y esa es la parte más complicada, el tema de la personalidad. Entonces, en ese sentido, mi sugerencia en cuanto, y por eso les decía yo, ya hablo de unos detalles,
mucho más problemática la segunda iniciativa que la primera iniciativa. La primera iniciativa, suprimiendo la palabra de derecho, veo muy difícil su problematización constitucional comparado con la primera. Habrá todavía la cuestión de la interpretación de la facultad federal y habrá todavía el riesgo de aplicación. De ahí yo creo que sugerirías, entonces tendría que tener una muy clara, un muy claro dictamen en el cual se hable de los abusos que han sido documentados en casos como Guanajuato y explícitamente señalando que esos abusos no son afines con el espíritu de esta legislación. Entonces,